nosotros. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartirle una palabra hermosa. Y usted dirá, ¿de qué se tratará? Miren, yo quiero hablarles acerca de nuestro maravilloso Jesús. Quiero hablarles de eso, de nuestro maravilloso Jesús. Hoy estamos en vísperas navideñas, ¿no? Ya toda la gente se está preparando para cómo van a ser las fiestas. Miren, falta unas semanas, pero ya la gente está preocupada qué va a comer, qué no que va a comer, con quién se va a reunir. Y ya empiezan las tensiones familiares, ¿no? En la casa de quién vamos a pasar la Navidad y empiezan las negociaciones, ¿no? Si pasamos en la casa de tal en la Navidad y entonces le dejamos el año nuevo para el tal y para el otro, ¿no? Y empiezan todas esas luchas y esos problemas. Y a veces pareciera que las fiestas navideñas y de Año Nuevo termina siendo más una gran lucha y un gran estrés que una gran bendición. Pero déjeme decirle algo importante. Nosotros creemos que Jesucristo vino a la tierra para salvarnos, para darnos vida. Vino a cumplir promesas, las promesas de Dios desde la antigüedad para la humanidad. Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Jesús es el que lo dio todo por nosotros, el que hizo todas las cosas y todo en Él subsiste. Pero Jesucristo se hizo carne. Jesús vino a la tierra. Y mire, realmente es algo hermoso que podamos celebrar y podamos recordar y alegrarnos en que nuestro Salvador se hizo hombre, se identificó con nuestra necesidad. Se identificó incluso con nuestras propias miserias, con nuestros dolores, con nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos una vida abundante aquí en la tierra y luego en la eternidad. Es hermoso poder celebrarlo, pero es verdad también que muchas veces estas fiestas que tenemos en este tiempo, la verdad que lo que menos hacen es recordarlo a Jesús. Es tan importante que podamos recordarlo a Jesús todos los días de nuestras vidas, poder tener a Jesús en primer lugar. Mire, es verdad también de que a quien la hizo sabemos y tenemos conocimiento de que el 25 de diciembre realmente no fue el cumpleaños de Jesús. Se cree que Jesús nació entre julio y agosto y esa fue la fecha aproximada en que Jesús nació. Y sabemos también que el 25 de diciembre no es una fecha cristiana, ¿no? Una fecha que alguien puso en algún momento tomando fechas de alguna religión pagana de la antigüedad. Pero usted mira, pastor, me va a prohibir que festeje la Navidad. Ya me la vengo a venir. Quédese tranquilo. Recordar a Jesús, celebrar a Jesús es lo más lindo que nos puede pasar, ¿sí? Sabemos que es verdad que no nació el 25 de diciembre, que no lo es y que no es la fecha. Pero sin embargo, es la fecha que usted puede aprovechar, ya que todo el mundo está queriendo celebrar el nacimiento de Jesús y la venida de Jesús. Aproveche esas circunstancias, aproveche esas fechas para reunirse con su familia y en algún momento de la celebración, invítelos a orar. Invítelo aunque sea a hacer una pequeña gratitud a Dios. Cuéntele su testimonio de lo que Jesús hizo en su vida y cómo Jesús realmente cobró sentido para tu vida al aceptarlo en tu corazón. Porque para mucha gente la Navidad y el Año Nuevo son solamente fiestas donde la gente se reúne a comer y a tomar, porque no hay duda alguna de que estas fiestas son fiestas comerciales, ¿no? Ya empiezan al bombardeo de propagandas y de que hay que comprar esto y decir junto conmigo, yo le digo no al consumismo. Ay, alguno dice, pastor, ya tenía toda la plata, me voy acá, me voy al mercado a comprar. Decirle a tu hermano, decirle no al consumismo. Escuchen bien, que ni los publicistas ni los comerciantes te expriman tu billetera. Es un tiempo para orar, un tiempo para buscar a Dios, un tiempo para compartir acerca de Jesús con la gente. Pero no se preocupe, mire, hay gente que se aflige, ya llega esta fecha y se aflige porque no va a tener dinero para los turrones, para el mantecol, para para el asado y qué vamos a hacer, y una locura. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros no estamos atados a ninguna fecha, a ninguna. Nosotros no estamos atados a ninguna tradición humana. Solamente nuestro corazón sufriste por Cristo. Entonces no nos preocupamos, nos da igual. Si tenemos para comer, tenemos, y si no tenemos también. Y si podemos compartir con la familia un mate cocido, y si podemos comer un asado, lo que sea, estamos contentos igual, porque el objetivo es compartir y celebrar a Jesús. ¿Qué le parece?
Así que quédese tranquilo, no se preocupe por nada. Si tiene una ensaladita o una sopa, mire, yo muchas veces he celebrado la Navidad con sopa, aunque a usted le parezca mentira, y no me hace ningún tipo de problema. Estoy lo más tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya nació y vive en mi corazón. Y eso es lo que me importa. Entonces no se preocupe con los festejos y tantas cosas. Ahora, si da para que usted esté con la familia, esté con la familia, celebre con la familia, quédese con la familia y va a ser una bendición. Pero comparta lo que Jesús hizo en su vida, para que las Navidades también tengan un verdadero sentido. Pero cuando al domingo siguiente le quiero anunciar, usted sabía que, no sé si se anunció, que el domingo siguiente vamos a tener un solo culto a la noche, para que usted pueda, si se queda a la noche, ¿no? Pero venga el domingo a celebrar a Jesús, ¿eh? Oh, pastor, pero me tomé todo, así que no puedo ir al culto al día siguiente, ¿no? Si usted es cristiano y está celebrando a Jesús, ¿a dónde tiene que estar? En la casa de Dios, ¿verdad? Y tiene que celebrar a Jesús. Bueno, venga al culto a adorarlo a Dios. Y por eso lo hemos puesto un poquito más atrás, pero más tarde. Ahora, qué importante es que en este tiempo, que la gente tal vez está más abierto, más sensible a escuchar acerca de Jesús, usted le cuente lo que Dios está haciendo en su vida. Que le cuentes cómo Él te transformó, cómo Él te está cambiando, cómo a pesar de que todavía estás en un proceso de cambio, Jesús cada día hace un milagro en tu vida, cada día hace cosas que te sorprenden. Y cuando vos testifiques y cuentes lo que Dios hace, tal vez muchos puedan creer también en Jesucristo. Y ya no celebrarlo con una copita de sidra, sino puedan también celebrarlo a Jesús en el corazón y puedan cambiar sus vidas y conocerlo a Jesús, que no es un mito, ni siquiera es un cuento, es una realidad en nuestras vidas. Y nosotros damos testimonio y damos fe de que Jesús vive, que Jesús es real y que Jesús transforma la vida de la gente. Por eso en esta mañana quiero hablarles de nuestro maravilloso Jesús. Un Jesús que cuando le hablamos a la gente, no todos a veces piensan de Jesús lo mismo que pensamos o lo mismo que dice la Biblia. Cuando usted le habla de Jesús a la gente, a veces la gente tiene distintos conceptos acerca de quién es Jesús. Cuando usted habla con un testigo de Jehová y le habla de Jesús y él le habla de Jesús, no estamos hablando del mismo Jesús. Ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel, que simplemente es una manifestación de un ángel. Cuando usted habla con un mormón, para ellos hablar de Jesús no es el mismo Jesús que habla la Biblia, sino que está hablando, los mormones creen que Jesús es simplemente un hijo más de Dios y que en realidad es Adán que fue evolucionando hasta llegar a ser un Dios y Dios le otorgó este planeta para que él sea el rey. Estamos hablando de distintos Jesús, ¿se da cuenta? Pero cuando vemos en la Biblia quién es Jesús para nosotros, nos encontramos con Dios mismo manifestado, con Dios mismo encarnado, con Dios mismo manifestándose en la tierra de una manera hermosa y maravillosa. Y quiero que usted me acompañe en algunos versículos de la Biblia para que veamos quién es realmente Jesús, quién dice la Biblia que Jesús es. Y vamos a ver que Jesús es el ser más extraordinario de toda la historia, que Jesús no es un ser humano simple y común, que Jesús no es una persona cualquiera, que Jesús no es un profeta solamente, sino que Jesús es Dios mismo hablando con nosotros, que Jesús es Dios mismo viviendo en nosotros y caminó con nosotros y estuvo con nosotros y estará con nosotros por siempre en la eternidad, siendo nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor para siempre. ¡Aleluya! Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Ahora mire, quiero que usted lea conmigo por favor Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18, 15, 16, 17 y 18. Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Y en estos versículos vamos a ver una respuesta que el apóstol Pablo le está dando a un grupo de personas en su época. Y preste atención a cada uno de estos versículos. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a detenernos en ese versículo, por favor, un segundito. Preste atención a este versículo. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí se refiere a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego dice que es el primogénito, o sea, el primero de toda creación. Seguimos en el 16.
porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Perdón. Sí, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Decí conmigo, todo fue creado por Jesús y para Jesús. ¿Se da cuenta? Versículo 17. Y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. A ver si tenemos el versículo 18. ¿Sí? Y Él, o sea Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor Fernando? Jesús es la cabeza de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que esté en primer lugar en nuestra vida. Decís junto conmigo, Él la hizo. Jesucristo está en el primer lugar. Aleluya. No son los pastores, no son los líderes, no son los hermanos, es Cristo, la cabeza de la iglesia, el principal, a quien adoramos y a quien ponemos todo nuestro honor y nuestra alabanza y nuestra alegría. ¿Es solamente para quién? Para Jesús, la cabeza de la iglesia, el principal de la iglesia. En un tiempo en que pareciera que a veces es más importante la imagen de un líder, de un predicador, nosotros podemos reafirmar nuevamente lo que la palabra de Dios dice, que Jesucristo es el primero, el único. Aleluya. Jesucristo es la cabeza de nuestra iglesia. Jesucristo es a quien adoramos. Jesucristo es el motivo por el cual nosotros nos reunimos cada día para adorar. Mire, el apóstol Pablo en este momento está escribiendo a la iglesia de Colosas y se siente preocupado porque en aquella época había grupos religiosos que decían ser cristianos, pero que tenían algunas enseñanzas y algunas ideas acerca de Jesús como las que tenemos hoy en día, que eran muy diferentes a lo que Dios había revelado acerca de Jesús. En aquel entonces había grupos como los gnósticos o el gnosticismo, que significa conocimiento. Había hombres gnósticos que creían y pensaban que el conocimiento humano lo era todo y que uno podía llegar a conocer a Dios solamente a través del conocimiento humano, a través del estudio, a través de las letras. Pero también los gnósticos decían, escuche bien, que Jesucristo era un hombre más como cualquier otro. Que Jesucristo, en realidad, ellos creían en Cristo y que creían en Él, pero Él no era realmente Dios. Mire, años después de los gnósticos, otro grupo, en el año 300 más o menos, 260 de la era cristiana, apareció otro grupo que eran los arrianos. Y los arrianos, que eran seguidores de Arrio, que era un obispo de Alejandría, que decía ser cristiano. Este hombre comenzó a enseñar también, muchos años después del apóstol Pablo, a enseñar que Jesucristo en realidad era nada más ni nada menos que el primer hijo que Dios había creado. Y por lo tanto Jesucristo no era Dios. Y por lo tanto no necesitábamos a Jesucristo como un Salvador. Pero aquí el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar, y en ese momento a la iglesia le trataba de enseñar justamente aquello que tenía que ver con la esencia y la persona acerca del Cristo que adoramos. Mire, déjeme decirle algo muy importante. Si nosotros adoramos a un Cristo y a un Dios o a un Salvador que realmente no es Dios, que realmente no es el Dios de la creación, estamos adorando simplemente a un hombre. Estamos adorando simplemente a una criatura humana. Y la Biblia dice que no debemos adorar a nadie más que no sea solamente al Señor, ¿verdad? Por eso quiero que hoy veamos en la palabra de Dios quién es realmente Jesús. Si nosotros adoramos a Jesús, ¿es realmente Él Dios? ¿Es realmente Él la imagen de Dios? ¿Estamos adorando al Dios correcto? Y de eso se trata, lo que el apóstol Pablo trata de enseñar en esta
palabra. En esta historia Jesús y el apóstol Pablo, les habla y les dice acerca de lo siguiente. Quiero que usted vea el versículo 1 en primer lugar. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si Jesús es la imagen de Dios, si Jesús es la imagen de un Dios que no se puede ver, de un Dios invisible, le hago una pregunta. ¿Es posible poder sacarle una foto a Dios? ¿Es posible tal vez conocer el rostro de Dios si es un Dios invisible? Pero aquí Pablo dice, en primer lugar, que Jesús es la foto de Dios. Que Jesús vino a la tierra para mostrarnos cómo era el Padre. Porque con nuestros ojos humanos no podemos conocer a Dios, no podemos ver a Dios como Él realmente lo es. Mire, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, después usted búsquelo en su casa, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el apóstol Juan dice lo siguiente, que en el principio de todas las cosas, el verbo, o sea, la palabra de Dios, estaba con Dios. Y dice Juan, y el verbo era Dios. Capítulo 1, versículo 1. Se lo leo de nuevo. Dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra o el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y el verbo, dice aquí Juan, era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús. La palabra viviente de Dios. Mire, Dios siempre se ha expresado a la humanidad a través de su palabra, es decir, a través del verbo. Desde que Dios es Dios, y lo fue de toda la eternidad, Dios siempre tuvo palabra. Es imposible de que Dios no haya estado expresándose en la eternidad. Es imposible que hayamos tenido un Dios mudo hasta que nació Jesús. Desde que Dios nació, desde que Dios existió, desde la eternidad, de la eternidad a la eternidad, siempre tuvo el verbo, su palabra. Decí conmigo, Jesús, el verbo, siempre existió, porque es la palabra eterna de Dios. Aleluya. Pero luego en el versículo 14 del mismo capítulo de Juan, dice, y el verbo se hizo carne. Aquí tiene una buena palabra para la Navidad. Y el verbo, la palabra viviente de Dios, la palabra eterna de Dios, la capacidad de expresar de Dios, se hizo carne. Se expresó a través, escuche bien, de la carne humana, para comunicar y mostrarnos la foto de Dios. Y para mostrarnos el carácter de Dios. Para poder conocer a Dios realmente como Él es. Decirle a tu hermano, cuando vos conocés a Jesús, conocés también al Padre Celestial. Porque Él es la expresión de Dios. Él es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios que se hizo carne. ¿Para qué? Para que nosotros conociéramos realmente al Dios invisible. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Aleluya. Mire, los gnósticos de aquella época, que fueron los predecesores de los arrianos y de tantas doctrinas que hoy tenemos. Usted sabe, testigos de Jehová, unitaristas, unistas, varias sectas que hoy tenemos que no creen en Jesús, son los herederos de los arrianos, ¿sabía usted? Ellos creen las mismas cosas, de que Jesús no es Dios, de que Jesús simplemente es un ser creado, o que fue el primer ser creado por Dios, por eso Dios lo tiene en estima. Pero no es lo que la Biblia enseña. Mire, en aquellas épocas los gnósticos tenían la creencia de que a través del conocimiento solamente un grupo pequeño tenía revelaciones secretas y misterios que solamente los tenían ese grupo y nadie más. Mire qué cosa extraña, ¿no? Porque decían ser cristianos. Y desde el principio las revelaciones de Dios para la iglesia fueron comunes para todos. Todos podían acceder al conocimiento de Dios. Sin embargo, estos grupos decían, nosotros tenemos la revelación, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros sabemos los misterios y los secretos. ¿Cómo se parece al tiempo de hoy también, no? Tantos grupos, e incluso algunos grupos llamados cristianos y evangélicos,
que creen que tienen revelaciones especiales y tienen cosas especiales acerca de Dios y terminan enseñando errores. Y terminan enseñando cosas fuera de lo que la palabra enseña. Decirle a tu hermano, tenés que tener cuidado con lo que escuchás. Hoy no es muy difícil que a verdaderos cristianos se los termine extraviando y desviando de la verdadera fe por enseñanzas que son revelaciones secretas y especiales. Tenga cuidado con eso. Lea más la Biblia. Lea más la palabra de Dios. Hoy es un tiempo muy parecido al tiempo de Pablo, y Pablo tiene que salir a decir la verdad de Dios, la revelación acerca de Cristo, que Cristo no es un ser creado. Y mire, en aquella época los gnósticos enseñaban una doctrina, escuche bien esta doctrina, que era la doctrina del demiurgo. Decilo conmigo, demiurgo. Qué palabra rara, ¿verdad? Pero ¿sabe qué significaba eso? Los gnósticos creían que Dios tenía emanaciones espirituales, y a través de esas emanaciones espirituales Él fue creando seres especiales, y que Jesús era un ser que Él creó como primera creación, una emanación de Dios, y luego Jesús creó a otros, y esos seres fueron creando a otros, y cada vez uno más inferior que otro. Es por eso que esta doctrina del demiurgo, los gnósticos creían que Jesucristo simplemente era una extensión de Dios, pero no como Dios, sino como una criatura especial. Entonces Pablo sale al encuentro de esta doctrina falsa, porque los gnósticos estaban entre los cristianos. Tenían falsas enseñanzas, pero estaban mezclados con los cristianos. Entonces Pablo les describe a los hermanos y les dice, hermanos, tengan cuidado con esto. Parecen cristianos, pero no lo son. Porque mire, déjeme decirle algo, si usted va a creer en Jesucristo y si usted dice ser cristiano, usted debe aceptar que Jesucristo es Dios y que es el Señor de toda creación. Hay gente que dice ser cristiana pero niega la deidad de Jesús, entonces no es cristiano, porque no sigue a Jesús, porque no es Jesús su Dios y su Señor y su Salvador. Wow. Pero mire usted, quiero que nos concentremos en alguna palabra. Mire, en primer lugar dice que Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Algunos dirán, mirá, la palabra dice que Jesús es el primogénito, es decir, fue el primero en ser creado. Pero sin embargo, Pablo no está hablando acerca de eso. Utiliza, mire, una palabra griega que es el prototokos. Palabra griega, ¿no? Decirlo conmigo, prototokos. A ver si le sale. Prototokos, que significa primogénito en griego. Pero escuche bien esto, esa palabra significa alguien que está antes de todo lo creado. Alguien que es anterior a todo lo creado. Y en otro sentido, esta palabra prototokos significa alguien que es único de su clase, que no hay ningún otro igual a Él. ¿Escuchó bien? Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación, lo que te está diciendo que Jesucristo existe mucho antes de todo lo creado, que Él no fue creado porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas, pero también dice que Él es el primogénito en el sentido de que como Jesucristo no hay otro igual. Es único de su clase. Aleluya. Tenemos un Dios que es único, irrepetible. Un Jesús que no hay otro igual como Él. Aleluya. Yo que usted le daría un aplauso y diría, gracias Jesús, porque no hay otro igual a vos. No hay otro igual a vos. Aleluya. Él no nació en la eternidad. Él sí existió por siempre. El Verbo divino era Dios y lo fue siempre. Él nació de manera humana aquí en la tierra, pero Él no nació en la eternidad. Aleluya, aleluya. Él fue aquel que, como ya hemos dicho, vino a este mundo hace más de 2000 años, haciéndose carne. Existió antes de cualquier otra creación, pero se hizo carne para estar con nosotros, para conocer e identificarse con nuestra necesidad. No porque Él no supiera cuáles son nuestras necesidades, sino simplemente vino a estar con nosotros. Por eso la palabra dice que
le llama a Jesús Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús es nuestro Emanuel, el Dios que existió siempre, pero que decidió nacer como ser humano. Se hizo carne, se hizo hombre para identificarse con nosotros, para darnos la foto de Dios, para mostrarnos cómo es Dios, cómo es nuestro Dios, un Dios de amor, de misericordia, de gracia, un Dios de salvación, un Dios de redención, un Dios que tiene planes para nosotros, un Dios que tiene planes para tu vida. Y Jesús vino a darte esa foto. Por eso para nosotros como cristianos es tan importante adorar a Jesús, es tan importante conocer a Jesús. A nosotros no nos preocupa venir a la iglesia y hacer un espectáculo solamente. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que vos conozcas a Jesús, que vos tengas una relación con Él. Porque cuando vos conocés a Jesús, cuando vos tenés a Cristo viviendo en tu vida, cuando vos tenés a Jesús en el día a día de tu vida, cuando vos conocés a Jesucristo día a día, la vida eterna destila por vos. Aleluya, el poder de Dios viene sobre tu vida. Tu vida realmente tiene significado, porque cuando tenés a Cristo, tenés la foto de Dios. Conocés a Dios de verdad. Aleluya. Hoy tanta gente dice conocer a Jesús, pero realmente no lo conoce. Realmente no lo conoce. Jesús dijo en esto que conocer a Jesucristo, conocerlo a Él, es el principio de la vida eterna. Tener a Jesús te da verdadera vida. Jesús no es un cuentito para niños. Jesús no es un cuentito donde aparece el Papá Noel y todo eso que a veces aparece. Jesús es Dios con nosotros, moviéndose entre nosotros, viviendo entre nosotros, para que nosotros podamos tener la vida eterna junto con Él. Aleluya. No se trata de conocimiento humano. Mire, hoy el mundo cree que, igual que los gnósticos, que el conocimiento te hace libre, el conocimiento humano. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solamente Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el único que nos abre la puerta, el camino para llegar al Padre, porque Él es Dios. Ningún ser humano puede hacer esto. Ningún hombre puede hacer esto. Gloria a Dios. Mire, vimos aquí unos versículos donde a Jesucristo se lo llama el primogénito, pero también se lo llama el primogénito de toda la creación. Él es el único, mejor, el único divino dentro de toda la creación. Se lo llamó también primogénito de entre los muertos, porque fue el único que resucitó y ahora está en gloria. Mucha gente resucitó en el tiempo de Jesús, pero está muerto, volvió a morir. En cambio, Jesús es el primogénito. ¿En qué sentido? Que es único de su clase, porque Él resucitó de la muerte, venció la muerte, pero ahora está en gloria, reinando como Rey y como Señor de la iglesia y como cabeza de la iglesia. Aleluya. Mire, otra cosa interesante que le quería compartir es que esta palabra prototokos, que significa primogénito, significa que Él tuvo y tiene la máxima posición en toda la creación. Es por eso que nosotros adoramos a Jesús solamente, a nadie más. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en la máxima posición sobre toda la creación. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús regrese a la tierra nuevamente, a llevar a su iglesia en primer lugar y luego a establecer un reino de justicia sobre la tierra, Él será Rey de reyes y Señor de señores, único, la máxima posición. Mire el Jesús que nosotros adoramos. No es un mero hombre, no es un mero profeta, es Dios, siendo el Señor de toda la creación. Acompáñenme por favor en Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y vamos a ver allí esta verdad que la Biblia nos enseña. Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y vamos a ver esta verdad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, preste atención a este versículo. Dios habiendo hablado, el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿saben qué es eso? Verbo, palabra. Dios nunca dejó de hablar, nunca dejó de expresarse, porque su expresión, el verbo es, ¿quién es? Jesús.
El verbo de Dios, ¿quién es? Jesús. Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Aleluya. Yo quiero preguntarte ahora, vamos a detenernos en este versículo. ¿Cuántas veces Dios te habló a vos? Antes de que llegaras a Cristo, Dios te habló de muchas maneras, ¿verdad? Y te llamó y vos decías, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Tenemos un Dios que habla. Hay muchos que dicen son incrédulos, pero que Dios les habla. De una manera o de otra, pero Dios habla. Y dice, en otro tiempo nos habló a los padres por medio de los profetas, otro método de Dios para hablar. Pero mire lo que pasa ahora, versículo 2. En estos postreros tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo. Mire, dos verdades tremendas que hay en este versículo. ¿Escuchó bien? Él lo puso a Jesucristo como Jesucristo hombre por sobre todas las cosas y heredero de todas las cosas. Decí conmigo esta gran verdad. Decí conmigo esta verdad. Yo tengo a Cristo en mi alma. Y por causa de Cristo, yo también tengo herencia. Las mejores cosas del cielo me pertenecen a mí también. Gracias a Jesucristo. Amén. Aleluya. Usted es heredero. ¿Por qué? Porque Dios lo puso a Jesucristo como heredero de todas las cosas. Cuando vos le pedís a papá Dios algo en el nombre de Jesús, Dios te dice, busca en el libro y dice, a ver, ¿está en la lista de los herederos? Sí. Está en la lista. Denle todo lo que necesita, porque Él es heredero también junto con Cristo. Yo lo puse toda la herencia, está todo en las manos de Cristo. La escritura está en el nombre de Jesús. Y cuando vos le pedís a tu padre algo, Dios dice, este está en la escritura, este está también en el testamento. Aleluya. Y todo lo que tiene Jesús también te pertenece a vos. Solo por la fe en Él. Aleluya. Entonces no dudes cuando le pidas algo en el nombre de Jesús. Mire, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿cómo se desata poder, no? Orás por un endemoniado y los demonios tiemblan cuando nombrás el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vos sos heredero. Todo lo que pedís al Padre en su nombre, Él te lo va a conceder, te lo va a dar. Pues sos heredero y Él es dueño de todo. Ahora, ¿por quién asimismo hizo el universo? Mire usted qué interesante. Fue Jesús el que hizo el universo. No fue nadie más. A través de Jesús fueron creadas todas las cosas. Todo, absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Mire, quiero que usted vea Hebreos capítulo 1, el versículo 7 y 8. Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 8. Y usted allí va a ver también otra verdad importantísima acerca de la posición de Jesús. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 7, dice, ciertamente, mire esta palabra, decí conmigo, ciertamente. ¿Saben qué significa eso? Pablo está diciendo, con total seguridad, dice Pablo, ciertamente, con total seguridad, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. No son los mismos los ángeles que Jesucristo, como dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo es solamente un ángel superior a los otros. Dice, a los ángeles les dice que son ángeles espíritus y sus ministros los llama llamas de fuego, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 8. Más del Hijo, o sea, de Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia, de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Es Jesús igual que los ángeles? De ninguna manera. Aleluya. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Trono de justicia. Trono de verdad. Este es el Dios que nosotros adoramos. A Jesucristo, que está en el trono reinando por nosotros y para nosotros. Aleluya. Mire, hay dos clases de creación. Vimos hoy en la Escritura que decía que Él creó todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve. Hay dos creaciones, lo invisible
y lo visible. Jesús es el responsable. Él ha creado todo lo que existe en el mundo espiritual, pero también ha creado todo lo que existe en el mundo material, en el universo. Mire, cuando hablamos del mundo espiritual, hablamos de inteligencias espirituales, tronos, dominios, principados, potestades. Él creó todo. Creó el mundo espiritual. Por eso es que Jesús, el nombre de Jesús, es la llave para entrar al mundo espiritual. Porque Él creó el mundo invisible. Él creó la organización que hay en el mundo espiritual. Por eso cuando usted se planta y se pone en el nombre de Jesús para abrir las llaves del mundo espiritual, el mundo espiritual se abre y en el nombre de Jesús podemos avanzar. Y en el nombre de Jesús podemos abrir puertas. En el nombre de Jesús podemos hacer caminos. ¿Por qué? Porque Jesús es la llave para el mundo espiritual. Porque Él lo creó. Porque Él lo hizo. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Este es el Jesús en el que nosotros creemos. La llave para el mundo espiritual. Pero también dice que Él creó todo lo visible. Jesús también. Un milagro de Dios. Jesús tiene la llave también para el mundo material, porque Él es el que ha creado todas las cosas. En el nombre de Jesús podemos abrir el mundo espiritual, pero también en el mundo material podemos decirle no a lo imposible, porque en el nombre de Jesús todo es posible. Aleluya. Alguien que pueda decir amén. Aleluya. En el nombre de Jesús todo es posible. Todo es posible. Nada es imposible para Jesús. Nada es imposible para Jesús. Él es el que ha creado todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos una declaración tremenda. Es maravilloso saber que Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Pero también hay otra gran verdad que hemos visto aquí en la palabra. Que todas las cosas fueron creadas por Él, pero también fueron creadas para Él. Por eso esta es la exigencia del Evangelio. El Evangelio te lleva a que conozcas a Jesús, pero que también pases a ser nuevamente posesión de Él. Hoy el mundo que no cree en Jesús está lejos de Dios. Es por eso que la Biblia dice que aquel que no cree en el Hijo, aquel que rechaza a Jesús, está condenado a una separación eterna que conocemos como infierno. Una separación eterna de oscuridad y de tristeza, eternamente separados de Dios. Pero dice la Biblia que Jesús es nuestro Salvador. Él quiere darnos la vida eterna, poder volver a vivir con Él, porque justamente ese fue el plan de Dios para toda la eternidad. El ser humano no fue creado para estar separado de Dios. El ser humano fue creado por Él y para Él, para ser parte de Él. Hay gente que dice, estos cristianos son tan fanáticos, todo el tiempo están hablando de Jesús, que tienen que estar con Jesús, que quieren estar con Jesús, que quieren hablar con Jesús, y bendito fanatismo. Aleluya, déjeme decírselo de esa manera, aunque no somos fanáticos. Pero déjeme decirle algo importante. Jesús quiere que vuelvas a ser de Él, que vuelvas a tener una relación con Él. Por eso el Evangelio no es religión. El Evangelio es ser aquello para lo cual fuimos creados, ser creados por Él, pero para que vivamos para Él. Ese siempre fue el propósito de Dios. El hombre hoy se revela, reniega con esto. El ser humano en su pensamiento finito y limitado cree saber todo, cree tener el conocimiento de todas las cosas, cree que puede vivir independientemente de Dios y del universo. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Y usted puede tener una vida abundante siempre que esté en el plan de Dios. Vivir para Jesús. Vivir para Jesús no es simplemente un fanatismo. Vivir para Jesús no es religión. Vivir para Jesús es vivir la vida abundante. Vivir para Jesús es vivir con propósito, porque fuimos creados por Él y para Él. Para vivir para Él, para ser de Él. Y eso no es ser fanático. Mire, cuando alguien es un fanático del fútbol, nadie le dice nada, ¿no? Cuando alguien es un fanático de la política, nadie le dice nada. Pero cuando vos
decís yo vivo para Jesús, te dicen vos sos un fanático, un místico religioso. ¿Vio? Qué diferencia, ¿no? ¿Cómo están dadas vueltas las cosas? Pero Jesús dijo que Él mismo es la verdad. Él es el camino, Él es la vida que nos lleva realmente a Dios. Aleluya, porque Él es Dios. Mire, Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos da otra clave acerca del Jesús que nosotros adoramos. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Porque en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente, cuando Él se hizo hombre, se hizo carne, el Verbo se hizo carne, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Escuchó ese versículo? En Jesús estaba toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? Todo el ser de Dios, toda la presencia de Dios, todo el poder de Dios estaba en la persona ¿de quién? De Jesús. ¿Puede ser un hombre común y corriente? ¿Puede ser simplemente un ángel? De ninguna manera. Jesús es Dios. Y escuche bien, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y el versículo 9, sí, ahí quedamos. Escuche bien. Y esto nos habla de que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Que en Jesús está la plenitud de Dios. Nunca dudes de usar el nombre de Jesús. Nunca dudes de orar en el nombre de Jesús. Nunca dudes de moverte en el nombre de Jesús. Nunca dudes de levantarte a la mañana cuando tengas un desafío, un problema, una necesidad o tengas que enfrentar algo nuevo. Decir, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús yo comienzo este día. En el nombre de Jesús voy a enfrentar a este gigante. En el nombre de Jesús me voy a mover. En el nombre de Jesús voy a abrir puertas. En el nombre de Jesús, Señor, voy a tener la victoria. Porque en Él está la plenitud de Dios. El poder de Dios, la autoridad de Dios, en el Jesús que nosotros adoramos. Aleluya. Pero mire, por último quiero decirle algo que leíamos así en los versículos de Colosenses, en el versículo 16, que todo fue creado por Él y para Él. Y decía también otro versículo que leímos, que en Él subsisten todas las cosas. ¿En quién subsisten todas las cosas? En Jesús. Y leímos también así en la Biblia que dice que Él mantiene todas las cosas juntas, unidas. Él es el que mantiene la unidad del universo. Él es el que hace que todo esté en orden. Él es el que hace que el universo, los planetas no se choquen unos con otros, que tengan su órbita. Él es el que hace que todo se mantenga en orden. Miren, en nuestra época, el hombre hizo un experimento bastante atrevido. Descubrió el átomo. Descubrió el átomo. Una partícula pequeñísima que es parte de la formación del universo, ¿no? De la materia. Y el hombre descubrió cómo el átomo tan pequeñito, tiene movimiento interno. Pero descubrió que el átomo, dentro de él, hay energía. Y el hombre experimentó con el átomo y logró liberar del átomo energía. De ahí sale la energía atómica. Como en los seres humanos a veces tenemos un rasgo tan destructivo, ¿no? Porque el hombre logró del átomo sacar la energía que ese átomo tiene, lamentablemente para el mal, para destruir. Ahora, si de un pequeño átomo el hombre pudo liberar tanta energía, tanto poder destructivo, ¿cómo es que en el universo se mantiene? ¿Cómo es que el universo no estalla y no explota? Porque hay tanta energía contenida en el universo. Mire, si de un átomo se puede sacar tanta energía, imagínense cuántos átomos hay. Y la Biblia nos da la respuesta. Él creó todas las cosas. Jesús juntó todas las cosas y las mantiene juntas, unidas. Él hace que todas las cosas subsistan y se mantengan en su orden. Y si Jesús puede sustentar y puede hacer que subsista toda la creación solo con su nombre, ¿cuánto más Él puede
hacer que nuestra vida vuelva a estar en armonía. Que tu vida vuelva a estar en orden. Que tu vida vuelva a estar en órbita, siempre girando en torno a Jesús. Tal vez en este tiempo, vos que estás aquí presente o vos que estás mirándonos en este momento por canal YouTube, tal vez has sentido de que te fuiste de órbita, que tu vida tal vez hoy está más pegada y apegada con lo que el mundo hoy te enseña, con las filosofías y las ideologías de este mundo. Pero déjame decirte que si volvés a Jesús, si volvés a entrar en esa órbita rodeándolo a Jesús, si Jesús viene a vivir a tu vida, Él va a poner en orden nuevamente tu familia, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, tus finanzas, tu corazón. Jesús quiere poner en orden tu vida. Jesús quiere sustentar tu vida. Jesús quiere hacerte una vida fructífera, productiva, poderosa en Dios. Tenemos problemas, es verdad, todos los días lo tenemos. Podemos luchar con enfermedades, podemos luchar con problemas de toda índole. Pero cuando estamos unidos a Cristo Jesús, las cosas se ponen en orden en nuestra vida. Las cosas vuelven a estar en órbita. Aleluya. Levanta tu mano al cielo y decirle: Señor, te pido que pongas en orden mi vida. Señor, quiero que seas el dueño de mi corazón, el Señor de toda mi vida. Señor, yo no soy un fanático. Quiero estar, Señor, dentro de tu plan, dentro de tu meta. He sido creado por ti, Señor, y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. La meta eterna de Dios, escuche bien, la meta eterna de Dios es colocar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su trono. Él ya está reinando en el mundo espiritual del cielo, pero viene el tiempo en que Él reinará sobre toda su creación, sobre todo el universo. Él destruirá todo el mal que en esta tierra hay, destruirá toda injusticia, toda maldad del hombre, y vendrá nuevamente por segunda vez a establecer justicia, a demostrarle a los gobiernos humanos, a demostrarle a la incredulidad del hombre, a demostrarle a tanta inteligencia humana que Él es el único Señor, que todo subsiste y que todo vive y se mantiene por causa de Él, porque todo fue creado por Él y para Él. Aleluya, gloria a Dios. Cierra tus ojos un momento y oremos a nuestro maravilloso Jesús, que es Dios de dioses, que es Señor de señores. Y tal vez en este diciembre, donde todo el mundo celebrará la Navidad, vos le puedas decir: Jesús, yo realmente te conozco. Jesús, realmente sé que sos Dios sobre todas las cosas. Señor, que sos el primogénito de toda creación, en el sentido de que sos único de tu clase, que no hay ningún otro igual a ti, y que tu nombre, Jesús, es sobre todo nombre. Ningún nombre hay igual al tuyo, Señor. Jesús, yo realmente puedo confiar en ti. Aleluya. Puedo confiar en ti, Jesús. Puedo confiar plenamente en tu nombre, porque sos Dios, porque sos Dios, porque sos Dios de todo el universo. Toda energía de este universo, todo poder de este universo, todo lo creado, todo lo hecho en el mundo espiritual, en el mundo invisible, en el mundo visible, te pertenecen a ti. Vos sos el heredero de todas las cosas. Y como estoy unido a ti, Jesús, sé que nada podrá ser imposible para mí. Aleluya. Si en esta mañana alguien quiere decirle a Jesús: Jesús, he tenido una vida tal vez descarrilada. En este tiempo tal vez, Señor, me he alejado de ti. Señor, tal vez he estado yendo a la iglesia, pero mi corazón no está centrado en Jesús. Yo te pido que levantes tu mano y le digas: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque siendo vos Dios y Señor de toda creación, me he rebelado contra ti. He vivido a espaldas de ti, Señor. He vivido lejos de ti, Señor. Me he olvidado de ti, Señor. Pero hoy me arrepiento.
Hoy me arrepiento, Señor, y te pido que me perdones. Quiero volver a ti, Señor. Quiero tenerte a ti. Levanta tu mano en alto si le quieres decir esto a Jesús y decirle: Jesús, perdóname. Perdóname. Quiero volver a ti, Señor. Quiero estar, Señor, unido a ti. Quiero, Jesús, que vos seas el centro de mi vida, el único en mi vida, el Señor, el dueño de mi vida. Jesús, creador de todas las cosas, te entrego mi corazón. Sé el salvador de mi vida, quien me reconcilie nuevamente con el cielo. Y a través de ti, Señor, podré vivir la vida eterna. Aleluya. Si hiciste esta oración en esta mañana, si hiciste esta pequeña oración a Jesús, quiero asegurarte que el Dios de la creación está hoy en tu corazón. El que sustenta todas las cosas, el que pone en orden las cosas, Jesucristo, Él está hoy en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Y las cosas podrán ser nuevas. Las cosas podrán ser hechas nuevas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada hermano que está aquí presente, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Dios mío, declaramos por la fe que nada es imposible para vos. Señor, que podemos adorarte con todo nuestro ser. Podemos estar confiados, Señor, en ti. Que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. De que nada podrá separarnos de tus propósitos para nuestras vidas. Jesús, 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 sea una realidad potente, poderosa en nuestras vidas. Porque vienen tiempos de grandes transformaciones. Este mes de diciembre, Señor, declaramos por la fe que vendrán tiempos de grandes cambios. Tiempos, Señor, donde habrá cosas que se pondrán en orden. Cosas que hoy están totalmente descalabradas en nuestras vidas. Cosas que están desordenadas volverán a ponerse en órbita. Decláralo por la fe. Señor, todo lo que está desordenado en mi vida, confío que lo pondrás en orden nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendigo a la iglesia. En tu nombre, por vos sos la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, el Señor de esta iglesia. Jesús, te adoramos y te bendecimos. Ponete en pie unos minutos más. Y te pido que levantes tus manos al cielo y le digas: Jesús, yo te agradezco tanto. No sos cualquier persona. Sos Jesús, el Dios del cielo. Sos Jesús, el Señor de toda creación. Adóralo a Jesús un momento y dale gracias porque Él te creó, porque Él te hizo como vos sos. Y a pesar de todos tus problemas, Jesús puede volver a poner en orden todo en tu vida. Jesús puede hacerlo. Adóralo a Jesús y decirle a Jesús: Jesús, te doy gracias porque tu nombre es grande, tu nombre es grande, tu nombre es grande. En el nombre de Jesús, aleluya. Adóralo a Jesús y decirle: Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque sos el Señor, porque sos el Señor, porque sos el Señor. Aleluya, sos el Señor de mi vida. Aleluya, aleluya. El principio y el fin, el alfa y el omega. Jesús, aleluya. Levanta tu mano al cielo, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor ponga su rostro sobre vos, tenga misericordia y te dé paz. Y todo lo que hagas y todo lo que emprendas sea próspero y sea bendito en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya.